1. ¿Cómo diferenciar el habla urbana frente al habla rural? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar lo urbano y lo rural? Lo primero que a uno se le ocurre en esta diferenciación sería a partir del imaginario, es decir, el habla urbano o el área urbana es el área donde hay más infraestructura y el área rural es donde hay campos y animales, etc. Otra posibilidad de diferenciar estas dos áreas sería a partir de una perspectiva demográfica que dice que a partir de más de 10.000 habitantes hablamos de una ciudad y si no de un pueblo. Estas dos definiciones tienen un problema porque son poco exactas para que podamos trazar una línea entre un área rural y un área urbana con el fin de analizar si realmente hay una diferencia en el habla. Además, en general se cuestiona si existen variedades que sean puramente pueblerinas o urbanas. Sobre todo, es difícil de analizar esta idea de una variedad pura hoy en día por la globalización que afecta en general más también a las ciudades. Va a ser difícil encontrar a gente que sea de un lugar de la ciudad específico y nunca haya vivido en otro lugar. Sí. Entonces, con esto, igualmente la mejor solución para poder trazar una línea entre un área rural y un área urbana es el de la tasa de población de habitantes, porque está basada en números, aunque estos números sean bastante arbitrarios, porque ¿qué nos dice si en un lugar hay más de 10.000 habitantes o menos? Poco. Pero esto es la única definición que se adapta a un procedimiento científico. Así que vamos a seguir con esta idea de que la diferencia entre el área urbano y el área rural es de si hay más o menos de 10.000 habitantes. Bueno, partiendo de esta diferenciación entre el urbano frente al rural y con la idea de tasa de población, resulta interesante consultar mapas de España que identifiquen las regiones rurales de menos de 10.000 habitantes y las regiones urbanas con más de 10.000 habitantes. Aquí podemos ver dos mapas. El primer mapa muestra la población rural con regiones con menos de 10.000 habitantes y el segundo mapa muestra centros urbanos con más de 10.000 habitantes. A partir de estos mapas de España que muestran las regiones urbanas y las regiones rurales, podríamos crear dos listas, una lista con todas las ciudades, con todos los centros urbanos y una segunda lista con las regiones rurales. Y luego, con la ayuda de los atlas lingüísticos, se podrían anotar las variaciones de un mismo fenómeno, según los lugares, y reagruparlos según sea de un espacio rural o de un espacio urbano. A lo largo de esta búsqueda, al ir viendo una cantidad suficiente de fenómenos, se podría también intentar de identificar correlaciones entre regiones urbanas y entre regiones rurales. Y para acceder al máximo, la diferencia se podría usar centros urbanos muy grandes frente a regiones rurales muy pequeñas.
En definitiva, lo que vimos hasta ahora es que la cantidad de gente que habita un lugar no funciona para investigar la diferencia entre lo rural y lo urbano. Porque en la ciudad también uno se construye sus comunidades y no habita en el área completa de la ciudad. Pero lo que sí podemos decir es que en la ciudad hay una multiculturalidad que define el espacio urbano. Esto se deja explicar por las redes sociales. En el espacio rural, las personas están conectadas entre sí. En cambio, en el espacio urbano hay varias comunidades. Esta persona está conectada con aquella, pero también conoce a otra de aquí que le trae nuevas formas de hablar. Por ejemplo, conocemos o sabemos que hay más bares de diferentes regiones. Por ejemplo, si vamos a comer chino, entonces hay un chino. O también tenemos cuando tomamos el transporte público, entonces tenemos más contacto con lenguas y con diferentes niveles de lenguas. Entonces, a partir de esto, se esperaría que en las ciudades hubiera más innovaciones, o se podría esperar. Y ahí es cuando empezamos a pensar que podríamos estudiar los diccionarios de neologismos para ver si realmente existen innovaciones y para ver si es verdad que las innovaciones solamente o mayoritariamente se hacen en el espacio urbano. Ahora, ¿cuál es el problema con esta idea? Hay tres problemas. El primero es que el espacio urbano es un espacio mucho más científico, es el nudo del saber, es el lugar donde están las universidades, y de ahí que los diccionarios normalmente se crean en esos espacios y puede que no estén incluidos los espacios rurales. El segundo es la falta de requisitos en las zonas rurales, que está conectado con el primer punto. Justamente puede que no esté documentado los tipos de innovaciones que existen en los espacios rurales. Y el tercer punto es que la idea hubiera sido de analizar los diccionarios de neologismos y luego las palabras que encontráramos interesantes las tendríamos que buscar en dos corpus, un corpus de la ciudad y un corpus del pueblo, para ver si realmente aparecen más en uno que en otro. Pero el problema es que el corpus rural que existe hoy en día no se adapta a esta idea, porque los hablantes que fueron interrogados son mayores, y eso significa que pensamos que podría ser un problema, porque generalmente la gente mayor tiene un habla más tradicional y no va a adaptar tan fácilmente su habla a nuevas formas. Bueno, para concluir entonces el tema de nuestro video, la pregunta inicial sobre cómo diferenciar entre una variante del habla rural y otra urbana, hemos decidido hacer un análisis comparativo de dos corpus. Uno, que está aquí, el Presea, que sería el encargado de tipificar algunas innovaciones y el uso del habla urbano, y por otro lado, que está aquí, estaría encargado entonces de la parte rural. Ello con el objetivo de demostrar los dos aspectos problemáticos que aún quedarían en el aire o sin resolver
El objetivo de analizar entonces de comparar estos dos corpus es demostrar que aún estarían presentes dos aspectos problemáticos en la diferenciación de la variante rural y urbana. El primero, que ya veníamos hablando, que tiene que ver con la imposibilidad de definir lo rural de lo urbano por medio de una variable demográfica, la cual como tal depende del crecimiento de la población. O sea que si la población crece más de 10.000 habitantes, ya no hablaríamos de una zona rural, por ejemplo. Sabemos que estas dinámicas son exponenciales también en el último tiempo. Tal problemática entonces quedaría más en manos de disciplinas como la sociología que la lingüística. Sin embargo, creemos que al estar basados en el habla, en las dinámicas del habla, estos corpus serían más objetivos a la hora de recoger diferenciaciones entre lo rural y lo urbano, porque es el hablante el que se traslada de un lugar a otro, del campo a la ciudad y de la ciudad al campo, produciéndose estas interferencias en el habla que quedarían tipificadas en esa problemática, que sería en sí una problemática metodológica, como veremos en los siguientes ejemplos. Y hemos hecho una búsqueda cualquiera aquí y nos hemos encontrado con un audio de un hablante de Álava y fuimos anotando las expresiones que nos llamaban la atención, estas que están aquí, por ejemplo, que simplemente se distanciaban del español estándar y luego las traspasamos, las apuntamos en los corpus. Bueno, para analizar entonces estas expresiones y otras comparativamente, lo mejor y lo ventajoso es limitar la búsqueda a regiones, lugares que estén en ambos corpus, lógicamente. Además, esto traería como ventaja que excluiríamos así interferencias del tipo dialectal, ¿no es cierto?, que aparezcan en ambas zonas, ¿no es cierto? Otro criterio que va en esta línea, que nos ayuda a delimitar para hacer una comparación uno a uno entre ambos corpus, es el hecho de tomar los grupos por edad, digamos. En este caso delimitamos los corpus por la edad mayores y el nivel de estudio también. Es decir, tomamos los de mayor edad y los de la pirámide que tengan menos educación. Bueno, les presento entonces el resultado de nuestra búsqueda para estas expresiones que ven aquí, ¿no es cierto? La mayoría son abreviaciones. El Coser nos da entonces para estas ciudades y los criterios que hemos elaborado resultados poco representativos. En el caso del PRESEA tenemos muchos con 0 resultados. Si aplicamos otro criterio de búsqueda, reinterpretaciones de preposiciones, por ejemplo, tenemos los siguientes resultados. También 0 aquí en el caso del PRESEA y del Coser. Nuevamente poca representatividad. Veamos ahora qué pasa con ejemplos que se relacionen con falta de concordancia o de la falta de la S final. Los resultados son también, en este caso, nada. No hay ejemplos. Luego, con estas expresiones que están aquí, que son diminutivos, tenemos los siguientes resultados. Tenemos mucha información en el caso del Coser, en comparación con el PRESEA, claramente. En el PRESEA tenemos un caso parecido al que teníamos en los Atlas, que es representatividad con un solo hablante, es decir, casi nada. Bueno, como ya salta a la vista, ¿no es cierto?, hay un problema de representatividad y tiene que ver con el número de los resultados, pero también esta tendencia del imaginario que ya tenemos de lo rural, ¿no es cierto?